que el gran inductor en mi vida de ello fue el doctor, en realidad no fue el doctor, sino que el sacerdote Gervasio Comazzi, un salesiano de cepa, de brillante. Mentores míos cuando estudié en el colegio Don Bosco. ¿Verdad? Brillantez y su mal genio, porque vaya que le decían unas cosas ahí, pero conmigo fue, yo diría, si puedo decir que tuve un papá en la vida, fue el padre Gervasio Comazzi, y para otros les decían, me reservo el epitafio que le ponían, pero en fin, para mí era mi amigo, mi mentor, y con él hicimos mucho camino y me ayudó. Sin embargo, la logoterapia, sí, su estudio requiere irse uno a los grandes filósofos que iluminaron a Viktor Frankl, porque él tenía claro la idea, la experiencia de vida y todo, pero también se acuñó con todos los grandes que le antecedían. Y eso es lo que veo yo como un faltante cuando ahora estudian algunos un cursillo de logoterapia, que se lanzan ya como que saben el ABC, pero repiten un poquito lo que se repite nada más, no desde el conocimiento, y no es tanto el conocimiento como cuando uno acuña y se lo apropia, pero porque a uno también en su vida le va transformando. No en sí la logoterapia, sino que todo lo que encierra, porque la logoterapia como tal es una técnica psicoterapéutica que tiene una antropología que le sostiene, y le sostiene porque integralmente ve al ser humano, cuerpo, mente, espíritu. Su abordaje es sobre buscar el sentido y resignificación a la vida a pesar de. Que es lo que muchas personas preguntan, ¿verdad, Marita? Sí. No se comprende tan fácilmente el concepto de encontrar un sentido de vida. Y muchas personas no entienden lo que significa tener un sentido existencial de vida. ¿Nos quieres platicar un poquito de esto? Claro, es que tenemos como mandato desde el 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a dar aquellos mandatos de, uno era, be the best, sé el mejor y nada más que el mejor, be the best and nothing but the best. Eso era como un dogma que se tenía, casi que de fe. Sí. Luego era gozar la vida después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se fue desarrollando toda una historia que fue más del gozo del aquí, pero del aquí no trascendental, sino que del aquí yo mismo. Entonces aquella pirámides que encontramos a veces hedonista, en la psicología, más hedonista, y más que todo estar yo bien, y el yo, un yoísmo. ¿Sí? Sin embargo, dentro de todo esto que fuimos descubriendo, que el ser humano no puede ser quien puede llegar a ser si no es en compañía, y en compañía con un tú para formar un nosotros. Y un nosotros donde tú eres también esa persona única, yo también esa persona única, pero que nos unimos y hacemos un nosotros. En ese nosotros, pues hay vida, hay proyecto de vida, se ama. Pero tener un proyecto de vida solamente como lo tenemos ahora, lamentablemente, que tengo yo ya definido a los 15 años qué voy a hacer, cómo lo quiero hacer para poder llegar a ser, se han olvidado del quién, se olvidaron del tú. Totalmente un nosotros, digamos un nosotros, bueno, tú y yo, que tenemos tanta historia en común, porque tú me dignificas también al reconocerme como catedrática, pero tú también eres un connotado psiquiatra y gran médico y divulgador de la verdad. Entonces hacemos un equipo sin que nadie se crea superior al otro. Tenemos cada quien nuestro ámbito, cada quien nuestro espacio, y sin embargo en nuestro espacio hay un nosotros, tú y yo. Pero a mí me da mucha alegría decir que fuiste mi catedrática. Ay, bueno, es un honor, un honor y una responsabilidad que les digo, querido público, porque y precisamente son de la promoción donde todos eran profesionales. Estaba el traumatólogo, el doctor, sí, tú, y todos eran profesionales, Mario, sí. Y en fin, con todos ellos hicimos una promoción brillante. Y que después les invité a que fueran catedráticos y parte de ICF, el Instituto de Ciencias de la Familia, y como hermanos, así hemos crecido. ¿Y cuántas personas hemos pasado por el Instituto de Ciencias de la Familia? Ya no me acuerdo, porque miren, el Instituto de Ciencias de la Familia como instituto, que tiene una vinculación con la Universidad Galileo, pero que se hizo un acuerdo, y en ese acuerdo no ICF desapareció, sino que se hizo un acuerdo en el cual la Universidad Galileo daba el título universitario,
pero toda la formación académica, formativa, de los 5 años de la licenciatura, 2 si es la maestría en análisis existencial, ¿sí? Y luego los doctorados que tenemos, se hizo con el doctor Eduardo Suber. Hace, ¿qué les puedo decir yo? Tal vez unos 24, 25 años, ya bastante tiempo. Pero antes de ello, tenía ya mucho trayecto de vida en los diplomados. Porque cuando se hizo ya la licenciatura, ya estaba en el Instituto de Ciencias de la Familia caminando, cabalgando, formando. A mí me llamó el llamado de la universidad porque vi qué bien preparados salían con los diplomados. Dije, no, se merecen una licenciatura. Y así después se merecen un doctorado. Y después muchísimas otras cosas que se han ido proponiendo. No, y hay temas interesantísimos, mi apreciable público, como por ejemplo todas las consideraciones y los estudios de tanatología, ¿verdad? Que muchas veces las personas pues no le damos mucha importancia al proceso post-mortem o a la desaparición física de algún ser amado, de algún ser querido, pero en un buen porcentaje de casos, el fallecimiento de un ser amado deja una huella indeleble, dolorosa, que deteriora mucho la calidad de vida de las personas y que muchas veces nos lleva a caminos en los que la depresión, las ansiedades, las fobias y todo este tipo de trastornos emocionales se asientan como una realidad nueva de vida, en la cual las personas sienten que no hay un escape a esto, ¿verdad? Entonces esto no lo olvides, Marita, porque la tanatología, has hecho tú una labor impresionantemente buena con esto. Fíjense que en la tanatología, lamentablemente, y no es que no tenga el gran mérito Kubler-Ross, ¿sí? Pero se ha tomado como que si fuese un decálogo de ley, y se estudia muy poco sobre el ser que muere y que sabe que va a morir. La famosa rueda de la vida, ¿verdad? La obra. Pero la rueda de la vida se queda en rueda. En realidad la antropología que tenemos que estudiar, y a veces la palabra antropología pareciese que suena más difícil, no lo es. Pero el ser humano es quien sabe que va a morir y es quien decide libremente quién quiere llegar a ser a pesar de. Pero siempre vamos a morir. Por supuesto. Eso es inevitable. Sin embargo, el estudio sobre el doliente, el quien queda vivo, porque el que muere ya pasó a mejor vida, como dicen. Descansa en paz. Descansa en paz, van a ver ustedes si no. Pero quienes quedamos, y creo que todos, no sé si tú, pero que he pasado por varios duelos, el dolor duele y rasga el alma. Y sin embargo, ¿cómo resignificar la vida? Y esa resignificación se da cuando uno sale, a pesar de mi dolor, a tu dolor. Y eso lo he aplicado mucho en clínica. Y mucho en clínica con pacientes que me llegan, pues, ¿qué puedo decirte? Desahuciados casi, que no pueden más con su vida, que quisieran morir. Y hoy por hoy hasta ejercen esta carrera. Han encontrado una resignificación a lo que es el dolor y a pesar de seguir en la vida que ahora me toca. Porque no somos apéndices el uno del otro, sino que somos compañeros, hijos, esposos, esposas. Yo tengo más tiempo de viuda que de casada. Ya se me olvidó cuánto tiempo, pero sigo siendo madre y abuela. Y pronto hasta bisabuela, fíjate tú. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué alegre! Con la alegría de la vida. Pero es estar, de alguna manera me acuerdo yo mucho lo que decía siempre Jerónimo Acevedo, un buen amigo argentino quien ya murió y que hizo mucho por la logoterapia en su tierra, y que lo tuve aquí de invitado y se le hizo un congreso en su nombre por los años de vida que tenía. Sí, se le hizo acá en Guatemala. Y de estar de fiesta en la vida, porque no significa que no van a haber momentos dolorosos, momentos que nos traicionan, momentos que nosotros mismos nos traicionamos, o que no nos damos ese paso valiente hacia, que nos invita a la vida. Y nuevamente nos damos la oportunidad, y acuérdense de algo siempre muy presente, el hombre es quien puede llegar a ser. Y puede llegar a ser no es hacer con H, que lo recalco tanto, ser en relación con los demás. Y en relación con los demás no para utilizarlo, sino para caminar juntos en este trayecto de la existencia. Y digamos, tú y yo somos una amalgama
casi que perfecta, como decía alguna canción por ahí, ¿verdad? Sí. Pero... Afortunadamente. Sí. Afortunadamente. Ahí, tú me regalaste un libro hace un tiempo que yo no conocía, de Víctor Frankl, que decía Algún día serás libre, en donde hay una transcripción de las cartas que Víctor Frankl empezó a escribir posteriormente a su liberación del tema de los campos de concentración. Y uno puede pensar que la vida de Víctor Frankl fue así como que dice automáticamente, bueno, yo ya pasé por esto en los campos de concentración, ahora encuentro que todo lo que hice tuvo sentido, el dolor, la pena, la angustia, el temor de la muerte, el ver a los demás morir alrededor mío, pero yo quedé vivo y ya estoy en paz y libre. Pero no fue así. No fue así. En estas cartas, Víctor Frankl transcribe cómo él tuvo que luchar con él mismo para entender qué era lo que le estaba pasando en la vida, ¿verdad? Sí, estaba con depresión, desnutrido, sí. lastimado. Entró con esposa, y esposa embarazada, ¿sí? Su mamá, su papá, y el 15 días ya estaban, y él siguió, pero sí sale de una manera, pero sale y empieza a dictar su libro, El hombre busca el sentido. Que fue que llevaba sus manuscritos metidos entre el saco, o sea, según él se iban a perseverar, no, esos fueron quitados, se los uniformaron y los tatuaron. Claro. Pero en ese libro, que qué bien que tú lo mencionas, pero ¿cuántos más nos enseñó de ese sí a la vida a pesar de? ¿Sí? Y es a pesar de todo lo que, mira él cómo rehizo su vida. Pero tenía sus momentos que necesitaba también estar consigo mismo, un gran alpinista. Y el alpinista, así como tú que vuelas. Aquí, señoras, sí, un gran aviador. ¿sí? Yo soy temeraria. Lo de gran aviador, dejémoslo. Pero al menos atrevido. Soy el eterno aprendiz de piloto. Atrevido, ¿verdad? Pero sí, dentro de ello, Víctor Frankl nos da con su propia vida un ejemplo. Pero invita a algo que es lo que me encantó siempre de él, que no se volviesen fanáticos de Víctor Frankl, sino que pudiesen aportar siempre algo a favor de la logoterapia, pero que no reinventasen o le añadieran cosas que no van, porque eso lo encontramos hoy en el mercado muy popular, que se apoyan. ¿Saben ustedes? Voy a reservarme el nombre porque es a nivel mundial, claro. Pero una de las esposas de algún dignatario grande de los países que influyen en el mundo dio un speech y todo era el libro de Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido. Nunca lo mencionó. ¿Cómo lo iba a mencionar? No, pues, Ella se apropió y plagió. Y así muchos plagios se dan. Entonces le agregan aquí, le agregan allá y no profundizan. Y he ahí el problema, que no es solamente leer El hombre en busca de sentido, así como tú mencionas otros libros, etcétera, que escribió varios. Pero todos estos que escribió tienen también todos los antecedentes de grandes filósofos, de grandes propuestas, de visiones hacia la vida. Un Max Scheler, por ejemplo, influye grandemente en él. Y es su recurso a que él apela para mucho de lo que le influye en él, Max Scheler, en sus escritos. Pero tú a preguntarle a un joven o a alguien, ¿y quién es Max Scheler? Pues a saber quién fue, ¿verdad? ¿Sí? O te dicen, pues ¿qué importa? Si lo que importa es esto, bueno. ¿sí? Entonces sí tenemos mucha superficialidad en el estudio y nosotros como psicólogos, psiquiatras, etcétera, nosotros no nos acordamos de una escuela preúnica, porque quien hace eso son los seguidores que lamentablemente han entorpecido tanto el abordaje terapéutico. No solamente el logoterapéutico, terapéutico en general, y tienen una antropología que cercena al ser. Querer encarrilar al paciente o a la persona, al ser humano, dentro de una sola teoría y hacerlo responder como que si esto es el patrón oro del tratamiento psicoterapéutico. Yo le digo una cosa, nadie se viene ahora en La Niña, la Pinta y la Santa María. Cristóbal Colón llegó a su cupo. Y hasta ahí llegó. Pero queremos seguir con aquellos que dieron unos atisbos, al menos al principio, y queremos seguir en La Niña, la Pinta y la Santa María de Cristóbal Colón. Y el estudio que tenemos en serio, no en serie,
en serio, y no ser repetidores como loros, requiere horas de estudio siempre. No terminamos. Nunca se Estoy termina seguro que contigo y conmigo todas las noches hay un libro. Nunca se termina. Y siempre se descubre, tal vez nos leímos varias veces el mismo libro y de repente hay una línea que nos ilumina. Cada vez que tú vas a tener la oportunidad de dar una conferencia, una plática, hacer un seminario taller o incluso tener un paciente que tiene alguna psicopatología que no es tan esperable, no es tan frecuente, no es tan común, a pesar de estar contenida dentro de lo que uno ya conoce, el hecho de buscar en la bibliografía, ahora se busca en la inteligencia artificial, pero hay que tener mucho criterio. Mucho criterio, cuidado. Para entender si lo que a uno le está dando el reporte de esa inteligencia artificial es verdaderamente valioso, auténtico y va a ser útil para beneficiar al paciente. Pero todo el tiempo está uno estudiando, todo el tiempo está uno estudiando. Y actualizándonos también a los tiempos, porque los jóvenes de ahora, y me pasa, yo trabajo con muchos adolescentes, y me dicen, pero tú sí de tu edad, ¿y cómo llega? Pues entramos en buena sintonía, sí, muy buena sintonía con los jóvenes. Y el despertar de ellos cuando se les hacen las preguntas más profundas y todo, claro que dan respuestas tal vez como las que tú y yo dimos. Sí. Con otra, porque es el ser humano respondiendo. Lamentablemente hemos creído que se han vuelto máquinas como tales. No, en el fondo nos duele las cosas del desamor. En el fondo tenemos esperanzas de poder dar la talla, pero la que se nos pide muchas veces es de superpersonas. ¿No? Con ser la persona que puedo llegar a ser. Yo siempre menciono precisamente este tema de ahorita que tocaste el desamor. Siempre menciono que Albert Einstein fue precisamente uno de los principales propulsores o propugnadores, si ustedes lo quieren ver desde esta perspectiva, desde este adjetivo, de que el amor es la energía más poderosa del universo, mucho más que la energía nuclear y mucho más que todo el tema cuántico y todo esto de la física cuántica, la teoría unificada, aún hoy este esfuerzo por conseguir la teoría unificada no puede dejar de contener a esa energía que es la que ha movido el universo, sigue moviendo el universo y lo seguirá moviendo eternamente. Sí. Nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar esto, pero no puede dejar de existir ese concepto, ¿verdad? Y es interesantísimo esto porque entiende uno que ese amor, y cuando uno habla del desamor, solo está hablando de una variante de ese amor, ¿verdad? Una variante que ha sido degradada, que ha sido ofendida, que ha sido lastimada, que ha sido herida, y que, pues, cuando uno no está en la capacidad de entender qué es lo que le está pasando, se entra en estados muchas veces hasta disociativos. Totalmente. ¿Verdad? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me dejó de amar? ¿Por qué si es el amor de mi vida? ¿Por qué yo estoy en esta situación ahorita? ¿Por qué estoy sufriendo? El eterno por qué. El eterno por qué, sí. ¿Verdad? Y aquí es el para qué. Sí. Entonces, Marita, tal vez después que regresemos del corte, porque ya nos quedan 1 minuto y pico, tal vez le comentamos al público, pues no, qué abusivo yo. Tú nos haces favor de comentarle al público qué es verdaderamente el proceso logoterapéutico, por qué clínicamente es tan valioso y pues cómo se deriva del concepto filosófico del humanismo, del concepto existencial, de esa individuación que pretende llegar a ser tal vez en sentido aristotélico o incluso junguiano, para que sea un poco más moderno, esa individuación que nos permite desarrollar todo lo que podemos llegar a hacer. Entonces, este es un tema muy interesante, pienso yo. Profundo, interesante e inacabable. Sí, sinceramente, ¿verdad? Totalmente. Pero esto daría lugar hasta, bueno, que desarrollemos un curso, ¿no? Pues eso sería fantástico, yo me ofrezco ahí. Desarrollemos un curso, sí, porque no solamente es fascinante, sino que es de urgencia
y de urgencia para el ser humano el porqué de su vida. Sí. A veces cuando se habla de energía o que estamos programados, se nos olvida decir yo soy ese ser único, finito, irrepetible, y que puedo pensar que sin el amor no es solamente una energía, es una decisión, ¿sí? Y esa decisión se aprende desde el vientre, se aprende con el ejemplo que da mamá, papá, y a veces los padres fallan. Y hay un profesor, hay un amigo, hay un primo, hay alguien que nos da la mano. Y esa mano nos permite decir, ahorita existo. Lo que hay es que nos tenemos que ir al corte, Marita. Bueno. Nos vemos en unos segundos, en amigos. unos segundos. Hecha noticia. Muy bien, amigos, estamos de vuelta. Para nosotros es un verdadero placer con la doctora Molinedo continuar conversando con ustedes al respecto de lo que es el concepto de la logoterapia, cómo la escuela logoterapéutica pues llegó a Guatemala, se ha expandido y se ha constituido, yo me atrevería a decir, una de las escuelas psicoterapéuticas más sólidas y más valiosas que puedan existir en Guatemala y en otros países, porque hemos tenido alumnas, yo soy, pues ya, no se los quería contar, pero yo soy catedrático, tengo el honor y el privilegio de ser catedrático en el Instituto de Ciencias de la Familia, que es una tarea que realmente disfruto muchísimo, porque cuando uno tiene la oportunidad de compartir algún conocimiento que sabe que va a ser de utilidad a posteriori para una persona, esto enaltece realmente la calidad de vida que uno pueda tener y favorece ese equilibrio que yo tanto menciono en el programa, Marita. ¿Verdad? ¿De qué quieres que platiquemos ahorita para que nuestro público conozca más sobre esa filosofía existencial, humanista, ese movimiento logoterapéutico, esa corriente psicoterapéutica que tanto ayuda a las personas? Pues mira, te lo decía un poquito anterior, el doctor Viktor Frankl estuvo aquí en Guatemala y 2 veces y vino a una universidad como invitado. Sí. Pero ya conocerlo no es solamente leer su libro El hombre en busca de sentido. Y te lo decía anteriormente, estudiarlo a profundidad es también descubrir una antropología. Cuando este connotado profesional, pues era no discípulo, pero escuchaba a Freud, ¿sí? A distancia, sí. Y a Freud le parecía inteligente, interesante el jovencito, ¿sí? Pero Frankl pensó, no es por ahí. Adler, pues tampoco. Y se va porque él tenía ya una visión, y la sentía, de que el hombre era algo más que ese cuerpo y mente. Nada más. Esta fue una de las diferencias con el famoso Sigmund Freud, ¿verdad? Porque total. Ese concepto filosófico de la existencia, ese yo soy, yo existo, yo significo algo en este proceso de la vida. Sí, y además Frankl le propone ya la tridimensionalidad del ser. El cuerpo lo vemos, la mente sabemos, ¿y el espíritu? Y eso del espíritu que vuela, está, no está, que se hace, dónde está, y sin embargo sostiene esa antropología, ¿sí? Tridimensional, hombre, cuerpo, mente y espíritu. Ahora bien, ¿qué es lo sano, lo que está libre de enfermarse? El espíritu. He ahí cuando el hombre, a pesar de, retoma ese su sí a la vida, y no es nada más una motivación que alguien le dice porras. No, asume una responsabilidad en su vida y la asume con un propósito que le va a dar una resignificación a su vida a pesar de. Y como te lo decía anteriormente, sale uno al encuentro sintiéndose así de los demás. Frankl lo hace. Frankl pierde todo en la Segunda Guerra Mundial. A su esposa, a su hijo, sus manuscritos, desolada y arrasada Europa. Y en esa desolación encuentra un sentido a su vida al poder dar su primer libro
dictarlo, porque no era que lo pudiese escribir, lo dicta, por el bien que se iba a hacer a los demás a pesar de su dolor. Porque esta experiencia que él tuvo en los campos de concentración le dio todo el marco, ya no teórico, la experiencia del dolor, la resignificación que a pesar de lo que estaban viviendo, cuando alguien tenía un porqué, a pesar de los hornos, de la cremación, de la gravedad, de las vejaciones que sufrían, del horror, se mantenían con esa esperanza de algún día. Y ese algún día es lo que vamos desarrollando en el abordaje terapéutico. ¿Por qué tan importante en la terapia tener esta, no es visión, conocimiento real y claro de una antropología, no de un determinismo, que es lo que otras, o también tantas otras propuestas psicoterapéuticas que pueden ir de la mano, pero no son las únicas, que proponen más que todo motivacional al hombre. Y eso lo encontramos en Norteamérica muchísimo, ¿sí? Claro. Y en el mundo entero. Pero cuando vemos la muerte en sí, y cuando si uno ha estado cerca de algún momento grave en la vida y sabe lo que es luchar y salir adelante, y con una sonrisa decir, bueno, vámonos, pues reinventémonos. Eso sucedió y sigue sucediendo. Y por ello, miren, yo tendré muchos años de experiencia y muchos años de edad también, pero lo que he visto yo del prójimo, esa es mi mejor escuela de vida. Les propongo yo que miremos al ser humano, el que camina en Guatemala, el que corre con su chumpita azul porque es la que más dura para lavada entre lavada. Ya seamos observadores de ello. O el sudadero, ¿sí? Gris. O el sudadero gris. ¿Pero por qué? Porque es lo que tienen. Pero van con una actitud hacia el trabajo, hacia esa boca que van a alimentar después, que la que tenemos que aprender nosotros. Un materialismo que nos hemos encerrado, que si no tengo lo de última moda, que si no me voy del viaje tal aquí, y me siento frustrado. La frustración del hombre de hoy es porque está viéndose demasiadas veces en el espejo. Es un yo engreído, un yo egoísta, un yo que agoniza. Entonces, estudiar solamente la logoterapia requiere del maestro tener más allá de lo que Viktor Frankl propone y tener una formación profunda en todos los ámbitos. Resulta que creer en Dios se volvió casi una apostasía. Pues no crean. Alguien decía, calla razón, imbécil, y escucha a Dios, ¿no? Sí, no, y es que por eso es que han ganado tantos adeptos los movimientos de la negación precisamente de esta divinidad, ¿verdad? Ah, sí. El ateísmo ha crecido enormemente, pero va también asociado a este hedonismo que yo te mencionaba en un principio, que es el producto del ego, de la adoración y la deidificación del ego, ¿verdad? No hay nada más importante que yo. Y bueno, y hoy a mí me llama muchísimo la atención. Yo no sé si tú te percataste que en un tiempo, a principios de este siglo XXI, una de las cosas más comunes en la sociedad era escuchar a alguien que decía, ay no, es que vos sos bipolar. Ay no, es que este es bipolar. Ay no, es que ella es bipolar, ¿verdad? Ahora ya se cambió. Ahora todos son psicópatas narcisistas. Ahora todos sí. ¿Verdad? ¿De dónde sacaron que ser psicópata y ser narcisista? Hágame favor. Son dos psicopatologías que no necesariamente pueden coexistir, ¿verdad? Y para llegar uno a concluir que alguien padece de un trastorno de este tipo, pues tiene que hacer por lo menos conocer la historia del paciente. E identificar a través de una serie de criterios qué es lo que está pasando con esta persona. Pero en este sentido, yo siempre he mencionado en este programa, desde que tuve la oportunidad de iniciarlo, Marita, que la falta de equilibrio y la falta de calidad de vida en Guatemala obedece muchas veces a ese temor que los seres humanos parecemos tener de conocernos, conocer esa interioridad, reconocer y aceptar que no somos siempre los mejores, que no somos los más sabios, que no somos quienes podemos solucionar todo, sino que también tenemos que mejorar en muchos de estos sentidos. Bueno, ese espejo a
Dorian Gray, ¿verdad? Sí, bueno, sí, por supuesto. Se enamoraba de sí mismo, pero... Por supuesto. O Narciso. Pero sí, el conocernos y reconocernos. Yo sí insisto mucho para todo, querido público, de este segmento tan importante que tú brindas, sinceramente, y que es un honor estar aquí esta tarde. Muchas gracias. Es un honor. Sin embargo, ¿cuánto el hombre se desconoce de quién es? Porque nos han llenado de un materialismo y, como tú dices, ese hedonismo que es solamente el yo inflado, ¿sí? Pero como una vejiguita se desinfla con cualquier dolor de cabeza o con una muerte o con algo más serio, es ya casi... ¿Qué hemos olvidado los seres humanos? Ahora, que nacer duele, pero no nos acordamos. Crecer duele y ya no nos acordamos. Pero en ese crecimiento, durante todos los años, preadolescencia, que tanto dolor se puede tener en la niñez, y se esconde después, y se esconde y pareciese el hombre muy alegre, muy feliz. Adolescencia, juventud temprana, luego nuestros grandes aciertos y desaciertos. ¿Y quién no los ha tenido? Y gracias a Dios, es que mire, cuando se habla de perfectibilidad, es porque no somos perfectos. Estamos ya, ahora el animal ya está hecho. El león va a rugir toda la vida como león. El canario pío pío. El colibrí así alegre sobre la flor. Pero nosotros, tú y yo, y todos nosotros los que estamos viendo este programa, somos seres humanos que podemos ser mejores. ¿De qué necesitamos? Valores, principios e ideales que vayan a favor de esta naturaleza humana, inacabada, que solamente puede ser perfectible en relación de amor, pero amor también a nosotros mismos, no hedonismo. Querernos en nuestros defectos. Ni egolatría. Yo no, sí, pero no sé si a ustedes les pasa que alguna vez dicen, pero ¿cómo fue posible que hiciera esto? No sé si te ha pasado. Todos nos ha pasado, por supuesto. Dios mío, menos mal que APAS esa edad. Infinidad de veces. Pero nos pasa. Y lo importante es que yo les puedo decir, con todo este trayecto de vida, decir, ahora sí se puede. Y aún me falta más. Así había un programa, creo que aún hay más, ¿verdad? Pues sí, yo espero muchos años más, aún hay más, para seguir formando, amando y sobre todo buscando, y en ahí sí les digo algo, se ha dejado de creer en el absoluto, porque el ser humano se absolutizó él mismo, el Superman, el yo lo puedo, el yo lo quiero, yo lo hago. Pero en el momento en que tú estás solo, se pregunta, ¿habrá alguien más? ¿Habrá ese misterio? Y casi siempre irrevocablemente se cae en la razón de decir, sí, hay algo más que no sé, no lo sé explicar. Y no son clases de religión ni de teología. No, eso le pasa, eso le sucede al ser humano diariamente. Pero creamos tótems. Solo que ahora son a través de un aparatito electrónico, ¿verdad? Pero eso siempre el hombre lo ha tenido. A través de una pantallita. Una pantallita. Miren la pantalla. ¿Sabes tú que la gente está viendo? Pásame esta tu cosa. Sí. Sí. Están viendo la televisión y están al mismo tiempo acá. No, pero dejen eso. ¿Sí? Yo he conocido casos de los que dice la doctora Molinero. Están viendo la televisión, están viendo la computadora, están escribiendo mensajes y tienen los audífonos puestos porque están escuchando música. Bueno, polifacéticos o politraumatismo. No, pero imagínate, Marita. No le ponen atención a nada. ¿Qué influencia puede tener esto en deteriorar el concepto existencial? Totalmente. Que nos lleva a ser auténticos en proporcionar ese sentimiento de valor a través de las diferentes formas de amor, ¿verdad? Porque el amor se expresa, ya lo sabemos, y muchos de ustedes lo habrán leído, por diversas maneras, ¿verdad? Hay amor en una amistad, hay amor en un saludo, hay amor en una pareja, debería de ser lo ideal, aunque el 90 y pico % de las parejas tienen una serie de conflictos tremendos y todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado. Yo te comentaba que di una conferencia con un grupo de médicos hace un tiempo, este año, hace un par de meses, en donde
pues hablaba de la psicopatología del amor, ¿verdad? El amor no es perfecto. El amor es una energía que, aunque sea la energía del universo, tiene una serie de discrepancias porque nosotros no comprendemos quiénes somos, qué es lo que sentimos, qué queremos y qué es lo que podemos dar. Muchísimas veces es así. A mí no se me olvida una vez que estaba viendo una de tus clases en donde tú hablabas de que el afecto y el amor, el cariño, el sentimiento e incluso la caricia, tenga uno la edad que tenga, siempre va a tener el mismo significado. Así es. Pero la sociedad parece olvidar esto, ¿verdad? Y entonces esa soledad que tú mencionabas tan acertadamente. Sí, sí, sí. Y se sufre. Miren, fíjense que antes, antes de que estuviera el dedito así, ¿verdad? O así. Ahora ya ni siquiera te ponen palabras en los mensajes, ¿no? Que dedito para arriba o para abajo. Sí. ¿Sí? Ya, o así, sí. Ave María Purísima. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que dejamos de comunicarnos y el ser humano es el comunicante por excelencia. ¿Sí? Yo te escucho a ti y me escucho años atrás y siempre es la necesidad que el ser humano tiene, y no como energía, es que es menesterosidad normal y natural el decir te amo, pero el sentirme amado. Sí. El sentirme amado, y no es solamente en lo romántico de pareja, como el amigo. Nosotros dos nos queremos mucho, ¿sí? Sí, tenemos y hay respeto y amor y tenemos años, tradición, ¿sí? Que viene la palabra traer y llevar de un lado a otro. ¿Sí? Se quiere a la persona, se ama especialmente y con amor filial, con el amor materno, con el amor desposal, con el amor nacional, amamos nuestra patria, ¿sí? Salen verdaderamente héroes defendiendo, etc. Pero todas esas ramas que se pueden expresar en el amor también se pueden deformar en cuanto el hombre no se ame, sino que se ridiculice a sí mismo creyéndose... No se respete. Sí, no se respeta. Por ejemplo, miren los vicios que hay ahora, los han habido siempre. Porque no me vengan a mí, los romanos pues bebían, orgías, etcétera, pero no lo miraban como malo, sino que era parte de la... Sí, decapitaban, era parte de las leyes, etcétera. Sí. Pero ya con todos estos siglos, y que sigamos nosotros en esa autodestrucción por no salir al encuentro, por no responsabilizarme de quien yo puedo llegar a ser, pero aceptar que yo en mi soledad no puedo, me muerdo las entrañas. Yo necesito del hermano, de la mano, del amigo, de la madre, del padre, de nuestra amistad, de pertenecer. Y entonces sí puedo decir, existo, soy amado, luego existo. Y ahorita que tú mencionas esto, yo quiero hacer una recopilación de este tema porque la mayor parte de las alumnas, porque hay un predominio de mujeres en el Pero ICF. en psicología clínica no, solo hay un montón de hombres. Sí, en psicología clínica hay muchos hombres también, por supuesto, pero fíjense que hay una característica muy interesante. Son personas que ya han transcurrido a lo largo de su vida a través de ciertas experiencias que los hacen buscar cómo aliviar ese dolor muchas veces o esa confusión que han enfrentado en la vida. Muchísimas veces así a través del estudio. Sí, a través del estudio. Fíjense que como una parte anecdótica, no sé si tú te acuerdas, pero yo dando clases y el salón lleno, una alumna la vi un poco distraída, así como que estaba volteando a ver, y yo sí soy bastante exigente en ello. Pero en esa vez sentí vergüenza, porque le llamé un poco la atención y se acercó a mí, silenciosa y linda, una preciosa la señora. Y me dice, es que me tengo que ir a poner mi quimioterapia. Mira cómo tengo los brazos, y los brazos los tenía, no sé cuántos piquetazos tenía, pero miles. Entonces, al saber cuál era su estado y todo, pues me permití hacerle una celebración de adelantar su graduación. Hicimos un acto precioso de todas sus compañeras abrazándole y todo, pero ella llegó y dio un sí
a la vida a pesar de. Llegó a su 5º año de su licenciatura, con un cáncer avanzadísimo, con una sonrisa y respeto y haciendo su práctica clínica, a pesar de todos sus brazos las tan limitaciones. Increíble, increíble, increíble. Y luego en esa celebración en la capilla de la Sagrada Familia que tenemos nosotros en el Instituto de Ciencias de la Familia, salió cargando a su nieta, su esposo, sus hijos, toda su familia y todos sus compañeros de estudio. Dio un sí a la vida a pesar de. Y eso es lo que es más importante. Ella, con toda esa referéndum que tenía ya, de no poder, no había una esperanza más. Sí, que ya no. Nunca perdió la esperanza de graduarse, de terminar sus estudios, de ser ejemplo en su familia y ejemplo para nosotros. Y en mi caso, que no había notado yo jamás sus brazos. Solo su actitud siempre sonriente y dulce. Y en esa ocasión, me permito como para darme yo un perdoncito, decir, solo por ello pude darme cuenta de ese ser humano que tocó mi vida. Y ese ser humano es una alumna, reservo su nombre, por respeto a su familia y todo, pero me dejó un sentido de cómo debe ser el ser humano. En ningún libro lo aprendí. Fue en ella, esa alumna única, que me dejó tanto para seguir siendo yo la persona que puedo llegar a ser. Sí, yo iba a mencionar precisamente, si ustedes no están estudiando actualmente, si ustedes sienten que les falta algo por conocer en la vida, pero realmente conocer, no son matemáticas, no es álgebra, no es cálculo trigonométrico, no es cibernética, no es ingeniería, no, si ustedes quieren conocer de la vida, realmente ustedes no tienen idea de cómo son las clases del Instituto de Ciencias de la Familia. Es cierto. Y miren, yo no necesito quedar bien con Marita, pero tener una clase con Marita es realmente una experiencia impresionante. Pues lo vamos a tener y de repente hacemos un programa tuyo aquí para irlos formando, pero fíjense que si no sé cuánto tiempo más nos quede, pero... Nos quedan 4 minutos. Bueno, en esos 4 minutos vamos a hacer una experiencia. Aquí está el tú y aquí estoy yo. Tú y yo nos relacionamos, ¿sí? Tú y yo nos estamos relacionando. En esta relación, ¿sí? Tú me percibes. Me percibe una idea. Pero esta idea y me percibe y me puede ver a mí pues como una amenaza y sentirme así. Y hay un sentimiento, emoción. Y de este pensamiento, emoción, sale una respuesta. Y esa respuesta puede ser agresiva, se puede defender, puede atacar, por la percepción que se tiene. No es por la intención del otro. Tan solo me acerqué, le quería poner esto como adorno que se le iba a ver muy bonito, ya destrocé la... Ya lo armamos otra vez. Aquí armamos otra vez el arbolito, déjenme ver, ya está. Creo yo que así va, ahí está ya. Ahí está. La percepción. Y nuestra percepción muchas veces está muy dolida desde la niñez. Es ahí donde encontramos verdaderamente en el abordaje terapéutico, logoterapéutico, cómo resignificar y que aquello que nos lastimó tanto no nos determinó. Y cómo con esa riqueza salir a un hoy, a un aquí, a un ahora, para irnos formando a esta vida que nos espera y que seguimos. Así es que creería yo que con esta riqueza, con esta tarde y con este privilegio que he tenido, yo venía buscando la dirección, pero en realidad es un privilegio porque estoy aquí ante pues una eminencia, ante un ser humano excepcional, amigo, y que ser yo profesora de este profesional tan grande fue un privilegio que también se agradece a la vida y se agradece porque quien puede saber más siempre es alumno. Y yo me considero alumna tuya, alumna de la vida, alumna de todos, y por ello vamos nosotros siempre aprendiendo. No teman estudiar, no se aprendan como loros alguna teoría. Hay que quemar pestañas y hay que verdaderamente, y muchas veces, de rodillas decir gracias. Y hay que aprender a sentir sí, lo que uno quiere saber.
Sí, claro. Eso, y fíjense que eso es apropiarse, hacerlo vida, apropiárselo, es decir, es que de veras lo siento, ¿sí? Y lo siento no en orden solamente como de porras, no. Miren, si ustedes han leído, pues, ¿qué les digo? No sé si son creyentes o no, pero yo miraba la película esta, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Una película que marcó historia. Totalmente. Y creyentes o no, todos llorábamos. Y creyentes o no, pudimos ver la magnitud, ¿sí?, de lo que sucedió, del dolor. Claro que estaba actuando, pero la actuación tuvo momentos que todavía son un enigma y son un misterio de lo que sucedió. Los rayos que cayeron. Sí, que quedó verdaderamente con una conmoción cerebral gravísima, ¿sí? Cae con la cruz, en fin, todo lo que sucedió. Sí. Pero fue una cátedra que le dio a la humanidad. Pero ahorita, nuestros jóvenes, por favor, atiéndanlos. No es solamente clínicamente, enséñenles a ser la persona que pueden llegar a ser. Porque hacer cosas con la... Miren, a mí la maquinita esta del celular, me acuerdo yo el primer celular que hubo en Guatemala, no sé si tú te acuerdas, pero eran unos zapatos. Eran unos TAC, ¿sí? Unos TAC Motorola ¿sí? Grises. Motorola grises. Eran unos ladrillos. Ladrillos, y uno cargaba un... No, más sofisticado. Marita chula, se nos acabó el tiempo. Qué lástima, pero miren... miren, amigos, les agradezco su presencia y a ti. No dejen pasar la oportunidad de averiguar y de conocer un poco más del ICF y les aseguro que no se van a arrepentir. Sobre todo si ustedes ya son personas maduras que andan en búsqueda de una verdad en su vida y de ese sentido de existencia que está pues lleno de valores, de principios y de cosas por el estilo. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, gracias. A ti, Marita. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien, nos tiramos.